ustedes. Bienvenidos a Canal 8, a este canal pluralista, lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa que, como ustedes saben, está dedicado a debatir, a hacer debates sobre temas de actualidad, sobre asuntos que de alguna manera nos conciernen a todos. En esta ocasión el programa pues va a estar centrado en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, obviamente. Y tenemos que agradecer en primer término la presencia en nuestros estudios de nuestros invitados, de los cuatro, tres de ellos diputados autonómicos por las distintas fuerzas políticas, y además los tres miembros de la ponencia institucional que en el Parlamento en este momento pues trabaja en este documento, en este proyecto. Don Alfredo Belda Quintana, del Grupo de Coalición Canaria, bienvenido. Muchas gracias. Doña Cristina Tavío Ascanio. No voy a decir todos los cargos porque, claro, ustedes saben que ella es presidenta del PP, de la isla de Tenerife, etcétera. Igual que otros, pues tienen otros cargos también institucionales. Doña Cristina Tavío Ascanio, pero está aquí en este caso como los demás, como miembro de esa ponencia y en su condición de diputada. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Don Santiago Pérez también es profesor universitario, pero está aquí como diputado del Grupo Socialista en esa ponencia. Y de don Andrés Doreste Zamora, letrado del Consejo Consultivo de Canarias y profesor de Derecho Constitucional de nuestra Universidad de La Laguna. Don Andrés, bienvenido también. Muchas gracias. Buenas tardes. Todos ustedes están igualmente invitados a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen al pie de pantalla, para que nos transmitan sus mensajes, sus puntos de vista, sus acuerdos y sus desacuerdos con lo que aquí se pueda decir y con lo que aquí se pueda callar, ¿no? Que deseamos que no se quede nada por decir, al menos nada sustancial sobre este tema. También tenemos que agradecer las declaraciones que en el transcurso del programa pues van a realizar don Ignacio González Martín, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, y de don Pedro Calvo Franco como gerente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, CONCAP. E igualmente, pues la ciudadanía, en la última parte del programa, como es costumbre, pues se pronunciará sobre este tema. Bien, pues vamos a, si les parece bien, vamos a escuchar un informe inicial preparado por los servicios informativos del Canal 8 sobre este tema de la reforma del Estatuto. El actual régimen autonómico de Canarias surge tras la promulgación de la Constitución Española de 1978. Fue aprobado en 1982 y modificado por primera vez en 1996. Es un texto que establece las normas institucionales básicas por las que se debe regir la comunidad autónoma. De hecho, reconoce a Canarias como nacionalidad dentro del Estado, concede al archipiélago más competencias, establece el sistema electoral canario y define el papel de los cabildos. Ahora se está procediendo a lo que será su segunda reforma. Para llevarla a cabo, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista constituyeron un grupo de trabajo llamado Comité Asesor, compuesto por 9 personas de reconocida experiencia en el ámbito jurídico y de la ciencia política. Este comité realiza los análisis necesarios para determinar los aspectos que se deben modificar del Estatuto. El texto que elaboren se llevará al Parlamento Regional para su tramitación. El plan orientativo que sigue el mencionado comité para afrontar esta reforma analiza cuestiones tan importantes como las aguas, la inserción del archipiélago en Europa y en el Estado, el sistema electoral, la organización judicial, las competencias del transporte aéreo interinsular, la gestión de los aeropuertos, la policía autonómica, la sanidad exterior, la residencia y el trabajo de los extranjeros no comunitarios, la vigilancia y el salvamento en nuestras costas, la gestión del territorio, la regulación de los mercados, las competencias financieras de la Hacienda Autonómica, la regulación del REF, etc. Así como otras quizás menos relevantes, como el himno. Además, los grupos parlamentarios tendrán que consultar a los cabildos y a los ayuntamientos a través de la FECAI y de la FECAN,
ante las dudas que surjan sobre la naturaleza jurídica, las competencias y el régimen económico y fiscal. Mientras tanto, a raíz del polémico Plan Ibarretxe, los dirigentes de Coalición Canaria han mostrado su temor a que socialistas y populares abran un frente antinacionalista. De hecho, ante las acusaciones de que el borrador canario es inconstitucional, han respondido que el estatuto estará dentro del marco de la Carta Magna Española. El gobierno canario insiste en que el nuevo documento es necesario para poder cuidar y proteger el aire, la tierra y el mar de las islas, velando por el medio ambiente y los fondos marinos, controlando los buques que se acercan a nuestras costas, mejorando nuestras comunicaciones, también para dominar las tensiones sobre el territorio que provoca el crecimiento de la población y para regular el fenómeno de la inmigración. En definitiva, nuestros gobernantes aseguran que los isleños ganaremos en autogobierno y en competencias. Ahora nuestros invitados nos pondrán al día de la situación en la que se encuentra la reforma del estatuto, los pasos que debe seguir y de si realmente es clave o no para el futuro de nuestro archipiélago. Bien, esas van a ser las opiniones que se les va a solicitar a nuestros invitados aquí en el estudio. Siempre tendremos que recordarles a todos ustedes de que esta reforma, que sería la segunda reforma del Estatuto, puesto que la primera la tenemos que fechar en 1996, arranca de una iniciativa del presidente del Gobierno que se dirige a los partidos más representativos y se constituye un comité asesor, como se ha dicho, no para usurpar ninguna función, ni muchísimo menos al Parlamento, sino para facilitar un trabajo, o al menos, corríjanme, pero me parece que esa era la intención presidencial, de facilitar o de avanzar un trabajo que después es el propio Parlamento el que tiene que realizar. A continuación, una vez que ese comité asesor ya finalizó su tarea, se ha constituido una ponencia en el propio Parlamento, digamos que previa a la tramitación parlamentaria como tal, que tendrá que volver a pasar, evidentemente, pues, por comisión, pleno, etcétera. Bien, esos son los pasos, digamos, que se han dado y que se están dando. Por lo tanto, yo no sé si estamos, ustedes lo dirán, si estamos ya en la recta final antes del trámite parlamentario, o no. Y si estas aportaciones que ahora hacen, estos debates que ahora realizan en el seno de esa ponencia, que repito, no es ponencia legislativa como tal, van después a facilitar muchísimo más y a acelerar el propio trámite parlamentario. ¿Va a ser así, más o menos, don Alfredo, o no? Hombre, sí, yo creo que sí. El trabajo previo nos ha servido de base para los trabajos de la propia ponencia. El tener un texto elaborado ya previamente, con unas propuestas concretas, evita el no saber exactamente sobre qué estamos hablando, ¿no? Y el tener que estar trayendo propuestas deslavazadas a lo mejor, o distintas propuestas sobre un mismo artículo. En fin, trabajamos sobre eso y luego con posterioridad en la ponencia lo que estamos haciendo es viendo las distintas opiniones de los distintos grupos. Nos sirve muchísimo de trabajo y efectivamente luego servirá para acercar posturas fundamentalmente de cara a la elaboración de esa formal, ya cuando se tramite formalmente como iniciativa legislativa, la reforma del Estatuto de Autonomía. No hay que olvidar que, evidentemente, para elevar, digamos, porque al final el nuevo estatuto tendrá que ser aprobado por las Cortes Generales, a propuesta del Parlamento de Canarias, ¿no? Entonces, pero esa propuesta tiene que ir, me parece que avalada por los 2/3 de mayoría absoluta de los componentes de la Cámara Autonómica. Doña Cristina, estos trabajos, primero del comité asesor, ahora en esta ponencia, estando representadas las tres fuerzas, digamos,
Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, tanto en ese comité asesor como ahora en esta ponencia, parece que ha habido o está habiendo discrepancias. Bueno, es importante decir que efectivamente nos hemos establecido unas normas y unas pautas de actuación y que, bueno, por parte del Gobierno ha habido un encargo a un grupo de expertos y se nos ha solicitado a todos los partidos políticos que propusiéramos las personas que queríamos que nos representaran en ese grupo de expertos. A partir de ahí ha habido una comunicación del Gobierno a la Comisión de Justicia y Gobernación del Parlamento de Canarias y nosotros hemos constituido, a su vez, el presidente del Parlamento ha constituido una comisión que a su vez está formada por representantes de todos los grupos. De los tres que estamos aquí, tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria y del Partido Popular, a quien yo represento, y también del Partido Insularista de Lanzarote, del PIL. Y bueno, pues es verdad que hay cosas en las que no estamos de acuerdo y hay cosas en las que estamos más de acuerdo. Pero yo creo en lo que todos estamos de acuerdo porque se requiere, como bien se acaba de decir, de una mayoría cualificada, es de que cada día que pase tenemos que seguir haciendo esfuerzos para seguir poniéndonos de acuerdo, puesto que la propuesta que salga del Parlamento Canaria debe llegar a las Cortes Generales con el apoyo de las tres fuerzas políticas que aquí estamos, porque desde luego eso será un preludio del éxito que tengamos en la Cámara. Don Santiago, ¿era necesario en este momento esta reforma del Estatuto de un modo tan rápido? Bueno, imprescindible no era. Muy positiva y muy conveniente para Canarias, seguramente sí. Yo creo que no solo en Canarias, sino en el resto de los territorios que forman parte de nuestro país, se está discutiendo ahora de la posibilidad de reformar sus respectivos estatutos de autonomía porque se ha producido un cambio político importante en España. Un cambio político que ha significado el cambio de gobierno y la llegada al gobierno de un partido, el Partido Socialista, dispuesto a que el Estado de las autonomías continúe evolucionando, porque como los estados de estirpe federal, es un Estado, una de cuyas características esenciales es la evolución permanente. Seguramente esa es una de las cualidades más importantes del federalismo político, la posibilidad de ir evolucionando y adaptándose a las nuevas circunstancias socioeconómicas, científicas incluso, en fin, culturales, y el Estado de las autonomías es un Estado de esa familia, de la familia federal, ¿no? Y a esto nos hemos sumado los socialistas canarios con la idea de continuar con una tradición del socialismo canario de apostar muy fuerte por la consolidación del autogobierno de Canarias, de un autogobierno que cada vez responda más a nuestras necesidades específicas, es decir, más autogobierno pero diferenciado, y a un autogobierno que al tiempo que amplía la capacidad de decisión de los canarios sobre nuestros propios asuntos, mejore la calidad de nuestro sistema democrático. Y por eso estamos insistiendo mucho en que al tiempo de afrontar una ampliación de nuestras posibilidades de autogobierno, afrontemos una mejora, una reforma para mejorar la legislación electoral. Profesor Doreste, realmente es, digamos, el Estado de las Autonomías es, digamos, como un preludio de Estado federal o una... Pregunto, ¿no? y lo que ha trascendido hasta de ahora de competencias, usted como profesor de Derecho Constitucional, ¿le parece, digamos, que entran dentro de la Carta Magna o ha habido alguna competencia que puede tener conflicto? Vamos a ver. El Estado de las Autonomías es un Estado descentralizado como el Estado federal. Tiene una diferencia fundamental, que es que los Estados miembros de una federación tienen un poder constituyente propio. En cambio, en el Estado autonómico no. El Estatuto de Autonomía es producto de la voluntad concorde del Parlamento Autónomo con el Parlamento Central, con el de las Cortes Generales. Pero aparte de esto, que serían, muchas... Una partida de nacimiento diferente. Una partida de nacimiento, pero que establece una distinta relación entre los ordenamientos, que se rige por la cláusula de la prevalencia de la Constitución Federal sobre la Constitución del Estado miembro. Prevalencia, que es distinto de jerarquía. En el caso nuestro, en el Estado autonómico, la diferencia es que la Constitución es una norma jerárquicamente superior al Estatuto de Autonomía.
Esa es la diferencia. Luego, en la práctica, en la separación, en la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el poder central, o entre el Estado de los miembros y la Federación, hay similitudes o diferencias. Hay estados federales que son mucho más centralizados y los Estados miembros tienen muchísimo menos poder que las comunidades autónomas en el Estado autonómico. Y luego, en todos los estados descentralizados, como la distribución de competencias nunca puede ser mecánica, matemática, siempre surgen nuevos sectores de actividad social que necesitan de la intervención de los poderes públicos, pues constantemente o con cierto intervalo se produce a una nueva distribución de competencias. A una nueva distribución de competencias que puede ser para centralizar competencias, porque se advierte, se constata que esas competencias en manos de los Estados miembros, llevándose por los Estados miembros, no son gestionadas eficazmente o no son capaces de abordar los retos que plantea el desarrollo social, como también una mayor atribución de competencia a los Estados miembros. Ahora mismo el modelo de Estado federal en Europa es el de la República Federal Alemana y es un modelo en el que se inspiran muchas de las propuestas que están circulando en España sobre la reforma del Estado de las autonomías. Bien, pues ese modelo federal ahora está puesto en estudio y gravemente en revisión en la República Federal Alemana. Al llegar a la constatación de que el federalismo está en crisis en la República Federal Alemana, que una de las principales causas del relativo atraso de Alemania o de su incapacidad de abordar los retos de la globalización obedece precisamente en la estructura federal del poder, en la participación del Senado que se trata de traer como modelo aquí, y se han llevado estudios ya que llevan desde varios años en que se están cuestionando estas cosas y se trata de hacer una reformulación que por un lado en el Senado alemán no tenga tanto poder legislativo en la legislación federal, porque eso lleva a un bloqueo de la legislación federal y que no se puedan acometer esas reformas. Bien, la segunda cuestión que planteaba sí que la vamos a ver ahora más detenidamente en el segundo tramo del debate. Digo, esa discusión que ha habido, esa postura del Grupo Socialista, me parece, del Partido Socialista, que de algún modo, digamos, que algunos de los artículos, algunos párrafos de redacción, ha habido ministros, me parece, que han salido al paso diciendo que había cuestiones que chocaban con la Constitución española, y después ha habido ahí, o está habiendo por parte de ustedes, digamos, distintas gestiones, distintas redacciones, etcétera, etcétera. Pero eso nos lo van a explicar en el segundo tramo de tal. Pero me parece que doña Cristina quería decir algo muy rápido. Sí, muy rápido, y espero que se me entienda, porque de la intervención de don Santiago Pérez, que parece que no moja pero empapa, pues me ha parecido entender que el Partido Socialista es el único que cree en las comunidades autónomas y que favorece la descentralización hacia las comunidades autónomas. Y eso no es verdad. Primero, porque en el año 1996 gobernaban otros, y gracias a que gobernaban otros y a que llegaron a un acuerdo con el Partido Socialista y con Coalición Canaria, se llevó a cabo la reforma. Y sobre todo, y muy importante, porque hasta este año lo que se estaba debatiendo a nivel del Estado era la ley de financiación autonómica. Y esa ley de financiación autonómica, que nos tuvo muy ocupados y que se consiguió gracias al acuerdo de todas las comunidades autónomas, de todos los partidos, y ese acuerdo permitió que se repartieran los fondos del Estado español gracias a los criterios de solidaridad e insularidad, teniendo en cuenta. Y, por supuesto, esto es algo que es muy importante, y por lo tanto se está reformando la Constitución y se está reformando el Estatuto, porque en estos momentos estamos todos en ello. Bien, don Alfredo y don Santiago han pedido rápidamente la palabra, pero si les parece, la van a tener en cuanto reanudemos. No la he pedido rápidamente. Pero no. Sí, usted la ha pedido tranquilamente. Don Alfredo con más premura.
pero vamos a tener oportunidad de intervenir en el segundo tramo, si ustedes lo permiten, y vamos a hacer el primer paréntesis. Están ustedes en el programa de Crítica en 8, dedicado a debatir la reforma del Estatuto, y en el canal 8 de televisión, un canal pluralista, lagunero, para todo el archipiélago. Y en el estudio pues están como invitados nuestros, que les agradecemos su participación. Ahora voy a empezar al revés, don Santiago. Tres diputados autonómicos que son miembros de la ponencia que en este momento trabaja esa futura reforma en el Parlamento de Canarias. Don Santiago Pérez por el Grupo Socialista, doña Cristina Tavío por el Partido Popular, don Alfredo Belda por Coalición Canaria. También agradecemos la presencia, no solo la presencia, sino también las intervenciones del profesor Andrés Doreste Zamora, que es letrado del Consejo Consultivo de Canarias y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido una primera fase del debate y ahora vamos a escuchar las declaraciones de don Ignacio González Martín, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, y de don Pedro Calvo Franco, gerente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, CONCAP. Yo creo que la reforma del Estatuto es una necesidad para Canarias. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, no se está haciendo nada bien, porque debe de ser un consenso de todas las fuerzas políticas con el fin de que se empuje en la misma dirección, conseguir para Canarias el mayor autogobierno necesario, ¿no? y correcto. Pero como todavía se está estudiando y no participan todos y unos dicen una cosa y los otros dicen otra, pues yo me temo que al final de la jornada o no sale nada o puede salir un churro. Nos parece que un debate tan profundo como el que puede significar la reforma de un estatuto de autonomía, que es la norma jurídica básica que ordena la convivencia en la comunidad, debería ser siempre un debate no solamente en el seno del Parlamento, no debería ser solo un debate técnico-jurídico, ni siquiera un debate exclusivamente político entre determinadas fuerzas, sino que debería ser un debate mucho más abierto a la sociedad, donde se profundizara en las razones y que el ciudadano medio canario tuviera conciencia de lo que significa cambiar, mudar la norma básica de convivencia, aunque sea en aspectos determinados. Si en esa reforma se recogiese, cosa que parece que se ignora todavía, porque claro, está todo en discusión, en un borrador todavía un poco esquemático, ¿no? Se recogiese lo que son las aguas de Canarias, lo que puede ser los puertos de Canarias y aeropuertos, la inmigración que nos está llegando, o sea, mayores competencias para afrontar ese problema, que es un problema muy complicado. Pues yo creo que en esa dirección sí se pueden conseguir y se deben de conseguir una serie de objetivos que estamos en el siglo XXI y que necesitan un cambio, una adaptación a la realidad actual de lo que verdaderamente es Canarias en el mundo entero por su ultraperiferia. Sí nos gustaría manifestarnos en el sentido de apoyar todo lo que sea profundizar en el techo competencial máximo que pueda obtener la Comunidad Canaria, pero siempre y cuando esa asunción de competencias futuras en determinados campos tan sensibles como por ejemplo el del transporte signifique una dotación adecuada de esas competencias y una gestión adecuada también, porque nos estamos encontrando que en algunos casos concretos pues algunos grupos ya empiezan a cuestionar la gestión de algunas competencias cedidas, por ejemplo, a los cabildos y su idoneidad, y se empieza a replantear pues, la devolución de algunas de esas competencias. No nos gustaría que una modificación tan delicada como la de Estatuto de Autonomía y una oportunidad histórica como esta se negociara con flecos que después tuviéramos que volver a renegociar en un futuro próximo. Es que todavía está tan tierna el estudio que no parece que se pueda tener una base sólida para decir que es una buena reforma. Lo que sí sabemos es lo que necesita Canarias para poder actuar. O sea, poder hoy en el mundo en que se encuentra y además siendo islas ultraperiféricas,
que hay que luchar porque Europa no solamente que nos reconozca, sino que, aparte de reconocernos, que nos dé lo que verdaderamente necesitamos como tal. Todo lo que signifique trabajar en el artículo 30, en el desarrollo del marco competencial, profundizar en él y llegar al límite que prevé el artículo 149 y desarrollarlo al máximo, es beneficioso para Canarias, claramente. Desde el punto de vista de la economía, no cabe duda que una mejor asunción y gestión de competencias va a beneficiar a los sectores económicos, y yo creo que en esa línea es en la que debemos movernos. Sí pediría en ese sentido más transparencia y que se contara más con los sectores económicos a la hora de definir determinados marcos. Bien, hasta aquí han sido las declaraciones de don Ignacio González Martín, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, y de don Pedro Calvo Franco, gerente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales, CONCAP. Básicamente lo que hemos escuchado, señores diputados, bueno, señores invitados todos, básicamente lo que así muy resumidamente, lo que hemos escuchado es, don Ignacio ha hablado de ese riesgo de que esta reforma finalice en un churro, esperemos que no, me parece que la expresión era esa, y también por parte de don Pedro Calvo la petición de un debate más abierto y de mayor transparencia. Bien, pero tenía la palabra pedida. ¿Podemos volver sobre esto o no? Eso está en manos de ustedes. Don Alfredo, antes, cuando nos despedíamos del primer tramo, no había pedido la palabra. Sí, bueno, era porque, como don Santiago había dicho que se atribuía un poco el mérito del cambio de gobierno a la posibilidad de que exista una reforma del estatuto, y ha sido contestado por doña Cristina Tavío diciendo que durante la época del gobierno del PP, pues que se efectuó la anterior reforma, pues yo, lógicamente, no voy a ser menos. Y bueno, lo que tengo que decir... ¿Se va a echar flores también a Coalición Canaria? Claro, es que la iniciativa del año 91, cuando se aprobó la primera reforma del Estatuto, que comenzó en el año 91, fue una cuestión que estaba en el programa de Coalición Canaria y se introdujo en el pacto que en aquellos momentos se suscribió entre las AIC y Partido Socialista. ¿Es que no existía Coalición Canaria en el 91? No, por eso en el 93, pero algunos partidos que sí forman parte de Coalición Canaria sí existían, ¿no? Entonces, después, ahora, en esta segunda reforma, la iniciativa ha sido del propio presidente del gobierno, que pertenecía a esa misma formación política que antes decía, además, ¿no? En todo caso, hay una cosa que ha dicho Santiago Pérez, que ha dicho al principio que es imprescindible, no la considera, pero muy positiva sí. Lo que nos acaban de decir nuestros Ignacio González y Pedro Calvo vienen a demostrar que es prácticamente imprescindible. Llevamos pues 14 años desde que comenzó la anterior reforma del Estatuto y cuando se aprobó en el 96 quedaron muchos asuntos pendientes, pero no solo eso, sino que hemos cambiado también la situación de Canarias con respecto a Europa. No olvidemos que el hecho del tratamiento como región ultraperiférica se introdujo en el Tratado de Ámsterdam del año 97, posterior a la reforma. O sea que esa cuestión, lógicamente, hay que añadirla a la posible reforma estatutaria. Hay que tener en cuenta que durante todos estos años ha evolucionado lo que es la ejecución de las competencias por parte de la comunidad autónoma, se han ido asumiendo más competencias, sanidad, justicia, a las que ya se habían asumido al principio de lo que era la autonomía, funcionando normalmente, mejorando, si comparamos con hace 20, 30 años, los servicios sensiblemente, y ahora mismo pues tenemos que mirar al futuro, somos un archipiélago atlántico, un eje tricontinental, estamos en medio de Europa, África y América, y tenemos que dotarnos de herramientas para ese futuro, y estas herramientas, lógicamente, solo nos la puede proporcionar nuestro Estatuto de Autonomía. Y una discrepancia muy leve con don Andrés Doreste respecto a que, bueno, no con don Andrés Doreste, sino con lo que ha dicho con respecto al federalismo en Alemania, que, bueno, puede ser un debate que hay, que ha retrasado, que no le da la capacidad de modernizarse a Alemania, pero yo creo que en nuestro país
la descentralización administrativa ha sido muy positiva, ha provocado el desarrollo de las propias comunidades autónomas, ha provocado el desarrollo económico, y la prueba palpable está en Canarias, el que hemos pasado ya de la renta media, esa que nos procuraba antes las ayudas esas europeas de primer orden, ¿no? Bueno, yo quería hacer algún comentario, había pedido la palabra. Vamos a ver, yo dije que imprescindible no, porque Canarias tiene un estatuto de autonomía, el que está vigente, que nos permite un amplio margen de autogobierno y que en muchos aspectos de ese autogobierno el balance que se hace en estos momentos podría ser más positivo de lo que es. La ciudadanía, a nuestro modo de ver, está mucho más preocupada porque ejerzamos bien las competencias que ya tenemos y amplísimas en materia de educación, rectificando, por ejemplo, los altos índices de fracaso escolar, o la incapacidad de nuestra población, que está más preparada que nunca para insertarse adecuadamente en las expectativas que ofrece el mercado de trabajo, o que los servicios sanitarios estuvieran en un nivel óptimo, o al menos mejor que lo que ahora, digamos, se están gestionando, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una tendencia a una pequeña huida hacia adelante, pedir más competencias del que gobierna para no hacer el balance de cómo está gobernando. Por eso decíamos, imprescindible no, pero muy positivo para Canarias sí. Yo no tenía ningún interés en añadir, en sumarle a mi partido ningún mérito, porque mi partido sí existía desde entonces, también desde el principio de la autonomía, y ha tenido siempre una clara apuesta por la profundización en la autonomía y en el hecho del autogobierno canario, ¿no? Por otro lado, los socialistas canarios hemos sido muy delicados a la hora de valorar si algunas de las propuestas que se están haciendo y que provienen de la comisión de expertos son respetuosas o no con la Constitución española. Pero sí decimos algo, moderador, sí decimos algo. La Constitución española no es una ley abstracta ni algo lejano, es un proyecto de convivencia que ha resultado muy positivo para la convivencia entre los pueblos de España, que es un país de historia turbulenta, para asentar la democracia, y nos ha servido a los canarios para asumir paulatinamente las riendas de nuestra propia historia. Por lo tanto, es un proyecto, el constitucional, que consiste en estos momentos y que constituye un valor en alza como proyecto de convivencia, y los socialistas canarios decimos que todo el reforzamiento, toda la profundización en nuestro ámbito de autogobierno tiene que hacerse de forma que no cuestione el marco de convivencia, porque esencialmente es eso, y seguramente el mejor marco de convivencia que ha tenido este país de turbulenta historia a lo largo de los siglos. Yo quiero introducir una cuestión en relación al hecho de que sea imprescindible o no la reforma de este estatuto. Yo creo que las personas que nos están oyendo, que han estado en la cola de algún centro de salud o de algún hospital, las personas que están sufriendo, desgraciadamente, pues las consecuencias de ese absentismo escolar, pues yo creo que apagarían la tele si nos escucharan a nosotros decir que la reforma era imprescindible, y yo no estoy de acuerdo con que la reforma sea imprescindible. Otra cosa es que sea una oportunidad, y es una oportunidad, vamos a no negarlo, don Santiago. ¿Por qué? Pues precisamente por la debilidad del gobierno central, porque si el gobierno central, como consecuencia de que no tuvo los escaños suficientes como para gobernar en solitario, se vio obligado a hacer pactos con partidos y que ponían como condición precisamente la reforma de la Constitución y la reforma de los estatutos, pues eso hoy está encima de la mesa. Pero además nosotros nos sumamos, y de hecho mi presidente nacional, don Mariano Rajoy, le ha dicho al señor Zapatero que nos tiene ahí a su disposición para ponernos de acuerdo en cuáles son los matices de la Constitución que hay que reformar. Pero nosotros, el Partido Popular de Canarias, estamos más por la labor, más por el mejor autogobierno que por el más autogobierno. Hoy por hoy, las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas españolas, gestionan más del 50% de los recursos materiales y de los medios personales, y invierten más del 50% de los medios financieros. Y por lo tanto, nosotros entendemos que hay que ser muy prudentes, precisamente por el riesgo que suponía lo que ha comentado el profesor Doreste, pues hay que ser muy prudentes. Y, ¿por qué no? Y lo ha planteado el Partido Popular, una mayor descentralización. ¿Por qué le tenemos miedo a darle más competencia a instituciones tan democráticas como lo son los cabildos y los ayuntamientos en Canarias? Esa es una buena pregunta que sí
quizá habría que abordar de ese protagonismo ahí en ciernes. Es que deberíamos entrar sí, en los pero, temas de fondo, ¿no? sí, pero vamos a entrar en los temas de fondo, pero antes, bueno, la postura un poco, resumiendo, de doña Cristina Tavío, creo recordar que el presidente Aznar, por lo menos en la última etapa de gobierno, en su última etapa, insistía en ese principio de que antes de pedir más competencias había que mejorar las que se estaban... O sea, que cualquier comunidad, autónoma que exigiese ampliar competencias tenía antes que revisar cómo estaba realizando las competencias que ya tenía en ese momento. Me parece que están ustedes en el mismo porque punto, se había precisamente, se acababa de transferir muchos medios personales, muchos medios financieros a todas las comunidades autónomas. Pero eso no quiere decir que ahora no entendamos que hay cuestiones en esta comunidad autónoma que no funcionan de todo bien y que no podamos mejorar entre todos. Y estamos en ello. Muy bien. Profesor. Bien, era sobre lo que decía usted, si había propuestas que contradijeran la Constitución. Bien, yo lo único que conozco es las propuestas del Comité de Expertos, no conozco los trabajos de la ponencia parlamentaria. Pero en esa propuesta, sí, en la del Comité de Expertos, se incluyen una serie de reformas que no son posibles con la actual Constitución. Sería necesario reformar previamente la Constitución. Bien, pues ya entramos en contenidos, que es lo que decía don Santiago Pérez. ¿Cuál es concreto o enumere algunos de los más importantes de esos contenidos? Mire, hay varias. Vamos, pero mire, la propuesta que se hace en el artículo 39b, en el 39 bis de la propuesta, dice que la comunidad autónoma asume en su territorio la gestión y ejecución de todos los servicios que correspondan a competencias de materia de titularidad estatal. Es decir, que el Estado no tendría entonces más competencias en Canarias, ni más servicio en Canarias, que lo que se está señalando luego en la tercera bis, la defensa y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nada más. Nada más. Y la alta inspección de los servicios. Esa es la propuesta que ha hecho el Comité de Expertos. ¿Y las Fuerzas Armadas? Sí. Es lo que he dicho, defensa. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, alta inspección de los servicios. Bien, eso contradice la Constitución, porque en el artículo 149 de la Constitución se le da una serie de competencias al Estado, en una solo la legislación, pero también en otra son competencias exclusivas en que el Estado tiene también la ejecución. Y además que es necesario para el interés general. Ustedes se imaginan un servicio de correos canarios. Con esta redacción sería que entonces crearíamos aquí, tendríamos un servicio de correos canarios y cómo se pondría en relación y cómo funcionaría con los demás. Está claro, y eso siempre ha sido un factor de progreso, desde que empezó a surgir el Estado en el siglo XIX, que un servicio de correos nacionales, a escala nacional, siempre ha sido mucho más eficaz y eficiente. Con esto también se asume todas las competencias sobre la seguridad social. ¿Qué es mejor para los ciudadanos? Para las pensiones de jubilación de los ciudadanos y las prestaciones de jubilación de los ciudadanos. Una caja única de la seguridad social donde confluyan todas las contribuciones de todos los trabajadores, de todos los asalariados del país, o tener aquí una caja de la seguridad social y que sea esta la que financiemos nosotros, las pensiones de aquí, y gestionemos todo eso. Esta propuesta no solo es que contradice la Constitución, porque la Constitución dice la seguridad social, el régimen económico de la seguridad social es competencia exclusiva del Estado, correo es competencia exclusiva del Estado, etcétera, etcétera. Luego en el artículo 38 bis se propone que las competencias sobre inmigración y extranjería sean asumidas por la comunidad autónoma de Canarias. En la Constitución, en el artículo 149.1, se dice que es competencia exclusiva del Estado, inmigración y extranjería. Esta propuesta contradice la Constitución claramente, el actual texto. Se puede reformar la Constitución como se puede reformar todo esto, pero esta propuesta, ya les digo, contradice la Constitución. Pero además, es absurdo. Le damos, porque formamos parte de la Unión Europea. Damos nosotros los permisos de residencia y de trabajo a los extranjeros que no sean ciudadanos de la Comunidad Europea que se quieran instalar en Canarias. Pero luego, en virtud del acuerdo de Schengen, en virtud del espacio único europeo, esta gente que tiene el permiso de trabajo y de residencia aquí se puede trasladar a cualquier otro país de la Comunidad Europea y viceversa. Si nosotros damos permiso y residencia,
permiso de trabajo y residencia a los que se quieran fijar su residencia en Canarias. Muy bien. Y si ese extranjero ha obtenido un permiso de trabajo y de residencia en cualquier otra parte del territorio nacional, tendrá que solicitar uno nuevo cuando venga para acá. Y si lo ha obtenido en Francia, también tendrá que obtener otro nuevo para acá. Es decir, que yo la propuesta, lo que he visto, no he perdido, no voy a estar ocupando todo el tiempo desgranando aquí los aspectos que contradicen la Constitución, pero esto sirve tan solo como ejemplo. Bueno, profesor Doreste, ya usted ha dado unos cuantos bastante básicos, ¿no? Pero tenemos que hacer el paréntesis y nos quedamos otra vez en puertas, lo cual no significa que no tenga uso de la palabra todos ustedes que quieran intervenir. Enseguida estamos con ustedes. Están ustedes en Canal 8, en este canal pluralista, en este canal tinerfeño y para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Ya vamos por el tercer tramo del debate. Participan en el estudio el profesor Andrés Doreste Zamora, letrado del Consejo Consultivo de Canarias y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, e igualmente los diputados y miembros de la ponencia que en este momento entiende, todavía no legislativa, pero sí la ponencia especial que entiende en el Parlamento sobre esa reforma. La diputada Cristina Taviva Canio, por el Partido Popular, don Santiago Pérez García, por el Partido Socialista Canario PSOE, y don Alfredo Belda Quintana, diputado de Coalición Canaria. Como ven, estoy alterando el orden de las citas para que haya equilibrio incluso en la mención de sus nombres. Bien, ha planteado el profesor Doreste Zamora unos puntos esenciales. Él tenía muchos más, pero bueno, con los que ha planteado me parece que es suficiente ante la cuestión de si ese trabajo que había realizado ese comité de expertos, ese comité asesor, lo que ha trascendido de ese contenido, no así el de la ponencia que ustedes están trabajando, que obviamente hasta que no finalicen su trabajo, pues supongo que no habrá resultados evaluables, pero sí en ese primer texto ha comentado ya asuntos concretos que vulneran artículos constitucionales. Vamos a escuchar ahora las opiniones de la ciudadanía. Es un estatuto que se firmó hace 20 años aproximadamente y que dio el paso al autogobierno del archipiélago canario, como otras comunidades autónomas. Sé que es un estatuto de autonomía de los últimos que se aceptaron. Eso es lo que sé. Los políticos estos del Parlamento de aquí, nada, todo eso, nada. En eso no creo yo. En nada no están sino pensando en los sueldos, se los sube, hacen lo que les da la gana, chanchullos por todos lados, pero Canarias está peor. Hablar de autonomía, pues como que todavía a lo mejor quizás sea una cosa como muy prematura, pero a la vez necesaria porque estamos colonizados por unos individuos un poco extraños, ¿no? No, la verdad, yo soy religiosa y la he oído, pero no me la he leído. Quieren de una vez para siempre aclarar el tema de las aguas interiores, bueno, aguas que son internacionales, pero que teóricamente y positivamente tienen que ser interiores, bajo la supervisión del Estado español o a quien corresponda. Lo que tienen que hacer es poner en funcionamiento todas las competencias que tenemos tenemos ni la mitad de las que tenemos en funcionamiento. Yo creo que con eso no se ni falta ni estatuto. Por lo menos sé más del de propia Cataluña, de los vascos, de cualquier autonomía, de los valencianos, de todo lo que han pedido, que es lo que hay aquí en Canarias. Sobre el Estatuto de Autonomía Canaria, nada. La reforma del Estatuto de Autonomía, la verdad es que no sé ni de qué. Esas han sido distintas opiniones y me parece que al hilo de lo que el profesor Doreste Zamora planteaba de contenidos de esos trabajos, del documento que salió del comité de expertos, no así el de la ponencia que en este momento trabaja, hasta que no concluya, pues no cabe hablar de documentos definitivos,
incluso previos al trámite parlamentario. Pero el profesor Andrés Doreste ha hablado de puntos que chocan clarísimamente con la Constitución. Bueno, yo creo que el profesor Doreste no ha dicho todo el contenido del artículo que ha citado, el 39 bis, porque al final dice en los términos de la disposición adicional tercera bis también de la propia propuesta, y en esta disposición adicional se hace referencia implícitamente, no explícitamente, al mecanismo que está contemplado en la propia Constitución, que es el del artículo 150.2, por el cual el Estado puede transferir o delegar a las comunidades autónomas competencias que son de titularidad exclusiva estatal, es decir, competencias del artículo 149, precisamente. Y esto, además, teniendo en cuenta que el propio Tribunal Constitucional durante muchísimos años ha ido ya delimitando muchas de estas materias que a priori, aparentemente, son de titularidad exclusiva estatal del 149.1 de la Constitución, pero luego resulta que no, que son compartidas muchas de ellas con las comunidades autónomas, desde, por ejemplo, la sentencia sobre las oficinas de representación en el exterior de las comunidades autónomas. Al final, la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Constitucional es la que se dice en esta disposición adicional, que hay un núcleo duro que nunca podrá ser transferido, delegado a las comunidades autónomas, que es la defensa, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la alta inspección de los servicios. Eso es el núcleo duro de la soberanía del Estado, que nunca jamás podrá ser transferido a las comunidades autónomas. Y con respecto a los ejemplos que ha puesto, ninguno de los ejemplos que ha puesto, salvo el de inmigración, que luego hablaré, ni el servicio de correos, ni lo que es el régimen económico de la seguridad social, están contemplados en la propuesta. Es decir, las competencias que ha puesto como ejemplo, precisamente, no están, porque no, hay unas que están en el artículo 35 y otras en el 38 con respecto a la inmigración, que ninguna de ellas es ni el servicio de correos, por lo tanto, esa no se va a asumir, no se va a crear ningún servicio de correos, y la Caja Única de la Seguridad Social, el artículo 39b2, dice seguridad social, excepto el régimen económico. Se respeta que el régimen económico tiene que estar en manos del Estado. Por lo tanto, y con respecto a la inmigración, el artículo 38 sí se remite precisamente a este mismo mecanismo del 152 con respecto a los permisos, a la tramitación de los permisos de residencia y trabajo de extranjeros. Es decir, está todo respetando escrupulosamente la Constitución y los mecanismos que la misma prevé. Hay una novedad, y es que el mecanismo que la Constitución prevé para atribuir estas competencias es una ley orgánica. Y bueno, se aprovecha que el estatuto tiene que ser aprobado por ley orgánica para incluir, mediante esta ley orgánica, este mecanismo. Y esto es algo que en la doctrina es discutible, evidentemente, don Andrés Doreste dirá que no es posible, pero don Francisco Rubio Llorente, que es el actual presidente del Consejo de Estado, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y que y que ahora mismo pues, se le van a someter a su consulta lo que es la modificación de la Constitución, salía ayer en la prensa, pues ha dicho que hay otros mecanismos mediante los cuales las comunidades autónomas sí podían haber asumido competencias, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la propuesta de los expertos en algunos aspectos al menos forcejea con la Constitución, pero es un terreno en el que no quiero profundizar especialmente. ¿Pero por qué no? No, porque es que... No choca frontalmente en ningún momento con la Constitución, como otras cosas que sí hemos visto en este país. Alfredo, yo no he interrumpido a nadie. No, perdón. Yo no he dicho que choque con la Constitución, digo que al menos, porque no quiero entrar a fondo en ese debate, forcejea con la lógica de la Constitución. La Constitución española, y voy a poner solo este ejemplo, que luego se refleja en muchas de las propuestas de la Comisión de Expertos. La Constitución no coloca al Estado y a las comunidades autónomas en plano de igualdad, sino coloca al Estado en una posición algo superior, porque le convierte en el garante de los intereses generales. No es una fórmula arbitraria, tiene mucho que ver con el modelo de convivencia que propone la Constitución española. Aquí, en esta propuesta de los expertos,
hay diversos pasajes importantes donde se tiende a poner en pie de igualdad las comunidades autónomas y el Estado. Yo no estoy hablando de lo que es bueno o de lo que es malo o de lo que se puede hacer en el futuro. Estoy hablando de que el modelo constitucional es un buen modelo, lo ha sido para Canarias, lo ha sido para todos los pueblos de España, y nosotros la apuesta por profundizar en el autogobierno de Canarias la vamos a tratar de hacer con rigor técnico, porque una ley debe ser un instrumento no orientado a la confusión ni a la confrontación, sino a la claridad y a la seguridad jurídica, y orientado a que la autonomía de Canarias avance, sobre todo en aquellos aspectos que a los canarios nos interesa desde el punto de vista de la resolución de nuestros problemas. Por ejemplo, la propuesta de los expertos forcejea mucho, a mi modo de ver, con la naturaleza de los cabildos, que para nosotros no solo son piezas de la comunidad autónoma, del cuerpo de la comunidad autónoma, sino piezas de todo este dispositivo político que propuso la Constitución española, dotadas de autonomía. Y que además en Canarias eso es muy importante porque nuestro archipiélago tiene la complejidad, la riqueza y por lo tanto la identidad que tiene. En nuestro archipiélago tiene que haber un equilibrio de poderes y es bueno que las islas tengan unas instituciones libres, autónomas, en el marco de la Constitución, que no solo formen parte del autogobierno de Canarias, sino que representen y hagan valer los intereses de las islas. A mí me parece, me parece muy positivo, y lo digo, que avancemos, aunque plantee algunos problemas de derecho internacional, que habrá que intentar resolver, que avancemos en la delimitación de las aguas interiores de Canarias con la lógica del mar archipelágico, para que las aguas que estén entre Tenerife y Gran Canaria, por poner un ejemplo, no sean aguas internacionales, sino aguas de Canarias en las que se puedan ejercer con cierta racionalidad las competencias tanto estatales como las competencias autonómicas. Me parece importante que afinemos aquí en algunos cauces de participación de Canarias en los asuntos europeos, porque nos tocan muy de cerca y porque estamos ante una nueva realidad. Me parece muy importante que en el Estatuto de Autonomía profundicemos en un catálogo de derechos sociales que hagan de nuestra autonomía un espacio de autogobierno con una clara vocación social. En este tipo de cosas me parece muy importante que profundicemos. Y por eso me gustaría decirle al presidente de la Cámara de Comercio que no tenga temor, que no va a salir ningún churro, que los que estamos trabajando en este asunto somos personas muy comprometidas con el futuro de nuestra tierra, cada uno en representación de sus respectivos partidos y personas con un nivel de preparación y creo que de sentido común que hará que si somos capaces de mantener un espíritu de consenso, aquí salga una propuesta con amplios apoyos en Canarias y que tenga grandes posibilidades de éxito en las Cortes Generales. Creo que de eso se trata. Por eso no voy a utilizar el tiempo que me corresponde en contestar algunas cosas de Cristina Tavía, que siempre trata de reproducir aquí la polémica entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Digo algo, lo que digan los ministros del Gobierno estatal, yo como representante del Partido Socialista Canario lo respeto mucho, pero no es mi misión defenderlo. Mi misión como representante de los socialistas canarios en esta ponencia es contribuir a los objetivos que he tratado en la medida de mis posibilidades de explicar, ¿no? Yo no voy a entrar y creo que no he nombrado todavía a ningún ministro del Gobierno de España, pero sí quiero ahondar un poquito más en nuestra opinión respecto de esta reforma, porque me niego a que la opinión pública se quede con la idea de que en esta reforma solo estamos hablando de más competencias, porque yo creo que todos, pues una determinada generación tiene en la retina, tiene en la memoria, pues procesos de descentralización en esta tierra, que a lo mejor por llevarlos con tanta prisa, pues no tuvieron el éxito en aquel momento que a todos nos hubiera gustado. Y bueno, pues afortunadamente a día de hoy, gracias al esfuerzo de todos los canarios, se han corregido, y estoy hablando en particular de la transferencia en materia de justicia, y bueno, se ha corregido. ¿Y por qué lo digo? Pues porque estamos muy preocupados, porque el acto más importante que ha tenido que realizar el Gobierno de España fue la aprobación del anteproyecto de presupuestos generales del Estado. Y en ese anteproyecto pues se ve ya pues, unos gestos, porque en esos anteproyectos 20 de cada 100 euros van a Cataluña. Si unimos a eso, a que el señor Rodríguez Zapatero en Barcelona el otro día, en pleno acto electoral como consecuencia del referéndum de la Constitución Europea, se compromete con los catalanes de que el primer estatuto en reformar va a ser el catalán. Si lo unimos a que el señor Rodríguez Zapatero tiene reuniones secretas con el señor Pérez Rovira, en las que a lo mejor se está hablando de financiación, y voy a poner un ejemplo muy concreto y ya termino. Vamos, la policía, que es la primera preocupación de los canarios. Si a nosotros, por hablar de más competencias, se nos da un sistema policial
que implique el repliegue de los cuerpos nacionales, es decir, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y no se nos dan medios suficientes financieros como para poner en marcha una policía autonómica potente, pues estamos en el mismo sitio que ahora y por lo tanto estaremos perdiendo el tiempo. Sosiégate, estás demasiado preocupado. Sí. Bueno, yo lo que quería señalar, vamos, como esto es un debate en la televisión, yo no quiero estarme extendiendo y profundizando en cuestiones jurídicas, pero simplemente la propuesta dice, en el 39b, que la Comunidad Autónoma Canaria asumirá en su territorio la gestión y ejecución de todos los servicios que correspondan a las competencias sobre materias de titularidad estatal en los términos de la disposición adicional tercera bis. Y en la disposición adicional tercera bis se vuelve a repetir lo mismo y dice, se exceptúan de la transferencia los siguientes servicios del Estado: defensa, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, alta inspección de los servicios. Bien. O yo no he leído en mi vida ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional nunca ha dicho que el núcleo duro de la soberanía y que lo que no es transferible sean la defensa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en absoluto. Las competencias del Estado, según la Constitución, son muchas más que esa que se viene a decir. No voy a entrar ahora a explicar la relación... La sentencia del 94 sobre la oficina del gobierno vasco. Eso es que viene estupendo. Es que viene... es que viene muy bien. Yo iba a hablar precisamente de la representación exterior, de representación del Estado español en el exterior. Sí, mire, la representación en esa sentencia que está citando dice... la representación del Estado español le corresponde al Estado central según la Constitución, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Y por tanto, el poder de hacer tratados, de hablar en nombre de España, etcétera y eso. Que las comunidades autónomas puedan abrir una oficina en Bruselas para recibir información de sus asuntos, eso no afecta a la competencia en materia de relaciones internacionales. Pero fue recurrido por el Estado. Fue recurrido por el Estado diciendo que era anticonstitucional. Fue recurrido por el Estado, sí, pero no es eso. No es eso lo que estamos hablando. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando que nunca con esa sentencia el Tribunal Constitucional dice que defensa y fuerzas y cuerpos de seguridad sea el núcleo de soberanía y lo único que no sea habla de algunas cuestiones. Fíjese referidas que el al artículo 149. 150 que cita como que se pueden delegar a las comunidades autónomas funciones, no competencias, sino funciones de las competencias en materia de ejecución que por su propia naturaleza lo permitan. Claro. Y no creo que las únicas de todas las competencias que tiene el Estado por el 149.1, las únicas sean defensa y fuerza y cuerpo de seguridad. No, de todas maneras... Estado, por ejemplo, en esta materia, según esa propia sentencia, el 94 que cita, la representación exterior, el poder de establecer tratados, las relaciones diplomáticas, todo eso es intransferible a las comunidades autónomas. No decir algo más de lo que no se dice. Bien. Porque esos ejemplos sobre esas materias, sobre esas competencias... está diciendo que todo pasa a la comunidad autónoma menos esas tres. Eso es porque lo luego que eso se tiene que materializar mediante los correspondientes decretos y ahí usted sabe que juega la voluntad del Estado. Bien, también. de todas maneras, lo de la representación exterior, las relaciones internacionales, yo, vamos, no veo que haya capacidad ahora en este momento del gobierno de crear una escuela diplomática o qué es esto. No, ni es intención. Lo que sí queremos es que tener... tengamos diplomáticos preparados. No, pero lo que sí queremos es tener más presencia exterior en el seno de las delegaciones del Estado en Bruselas, por ejemplo. Eso es otra historia. Como tiene Alemania. En Alemania, por ejemplo, los Länder, los ministros correspondientes del Länder se ponen de acuerdo en el Bundesrat, que es el Senado alemán, previamente, y deciden quién va y cuál es la posición que tiene que defender. Y en algunos casos hasta preside el ministro de Baviera de Agricultura, pues la reunión. Y la decisión que diga allí vincula al Estado alemán, salvo que le afecte presupuestariamente. Entonces, eso en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, eso no existe. Queremos, cuando se trate de Canarias como región ultraperiférica, tener un representante en el Consejo de Ministros de la Unión Europea también. Yo quería, porque he rehuido entrar en un debate exclusivamente jurídico, que es apasionante en esta materia. Simplemente digo algo. Los estados federales, los estados ampliamente descentralizados, a cuya familia pertenece el Estado de las Autonomías, evolucionan.
pero evolucionan para responder a las necesidades sociales en un ritmo que se marca por décadas, a veces incluso por siglos. No se puede someter a un Estado a un ritmo vertiginoso de tensión, porque al final la sociedad requiere que cualquier sistema político, sea federal o sea unitario o centralizado, funcione, porque eso es lo que refuerza las instituciones políticas de ese sistema ante la sociedad. Y a nuestro Estado de las Autonomías, que es un niño en términos históricos, se le está sometiendo una vibración porque ese forcejeo se plantea en la vida de todos los días. Y entonces las personas que creemos en este modelo de convivencia, que ha sido muy positivo para España y para Canarias, insistimos en que el motor del conflicto competencial es hasta positivo, pero sosegado, no puede ser vertiginoso. Muy bien, últimas intervenciones, muy breves ya, últimas intervenciones. Última intervención. Respecto de la representación exterior, yo creo que Coalición Canaria y su representante en esta mesa, pues de alguna forma están yendo contra lo que han afirmado en otras ocasiones. Vamos a ver, siempre les he oído en todos los debates y en las mesas en las que he asistido con ellos, en que hasta ahora el dossier europeo, el dossier ante el Consejo Canario, ha sido un éxito y hasta ahora Canarias no ha tenido esa representación, porque hemos buscado fórmulas, por la vía de los hechos, respetando la Constitución, para que las cosas salieran. Yo recuerdo un Consejo de Ministros en Luxemburgo, en el que el consejero del Gobierno estaba pues en la puerta, precisamente pasando mensajes y estaba colaborando. Lo que institucionalmente no es presentable. Pero la debería estar dentro y en vez de estar en la puerta pasándole Alfredo, notas por debajo de la puerta. Pero la negociación era un éxito, no, pero es que son muchos los estados, es que son 25. Tiene que estar dentro al lado. Pero Alfredo, vamos a ver, yo no estoy diciendo que no estemos de acuerdo en que hay que buscar fórmulas, porque somos distintos y porque nuestra singularidad no la conoce todo el mundo. Y como quiera, que es mi última intervención, nada más que para terminar una cosa. Pues nosotros creemos en el doble consenso, en el consenso en Canarias de todas las fuerzas políticas y en el consenso a nivel nacional. Y desde luego tenemos que ser muy prudentes, en eso comparto las opiniones de don Santiago Pérez, en el sentido de que si todos tiramos del mantel, al final lo rompemos. Y desde luego nosotros no estamos por la labor de romper este sistema de convivencia que nos hemos dado. Don Santiago, última intervención. Sí, yo quería insistir en lo siguiente. Los socialistas canarios vamos a hacer una apuesta por profundizar en el autogobierno, pero sin ningún tipo de imitaciones. El tiempo en el que unas comunidades autónomas se imitaban a las otras, para nosotros ha pasado. Canarias necesita profundizar en el autogobierno en aquellos aspectos que den respuesta a nuestras peculiaridades. Por ejemplo, en materia de seguridad, dentro del amplio concepto de seguridad, hay asuntos y manifestaciones de ese poder estatal, de esas funciones estatales, que pueden ser imprescindibles para Canarias, para afrontar nuestra problemática específica y que no tienen por qué tener ninguna relevancia en ámbitos como el de Cataluña o el País Vasco. Y una sola cosa, en la misma medida vamos a comprometernos a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático. Y eso pasa por modificar una legislación electoral que deja fuera del Parlamento de Canarias a formaciones políticas, bien de carácter insular, bien de carácter más bien ideológico, que necesitan estar en el Parlamento de Canarias porque tienen una representación suficiente de la ciudadanía canaria y el Parlamento de Canarias tiene que reflejar la realidad de Canarias en su complejidad, en su riqueza, para hacer de más calidad nuestro sistema democrático. Para nosotros son dos cosas inseparables, más autogobierno, mejor y más democrático autogobierno. Bueno, respetando ese marco de convivencia que significa la Constitución, que por otra parte también ya se ha anunciado que puede ser modificada en distintos aspectos, yo creo que lo importante es tener en cuenta que el tiempo ha pasado en esta comunidad autónoma, ha habido una reforma en el 96, el estatuto es del año 82, por lo tanto ya tiene más de 20 años, y lógicamente todo esto y los cambios que se han ido sucediendo a nivel europeo, a nivel interno con descentralizaciones, etcétera, etcétera, exigen que Canarias esté preparada para afrontar el futuro. Estamos preparando una modificación de reforma de aquí a 20 años, dotándonos de las herramientas necesarias para que Canarias, por su situación y porque está en la Constitución Europea así reconocido, pueda asumir, por ejemplo, comercio exterior con África Occidental, temas de sanidad exterior, residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios, los
la tramitación de esos permisos, los puertos y aeropuertos que son vitales para Canarias, transporte aéreo, que no lo tenemos, las telecomunicaciones, la zona marítimo terrestre, las costas, por ejemplo, no las tenemos. Son ejemplos palpables de cuestiones que puede asumir Canarias para mejorar la calidad de vida y preparar en el futuro las propias herramientas de convivencia de todos los canarios. Y en todo caso, lo que sí vamos a hacer es exprimir al máximo las posibilidades de que nos dota la propia Constitución. Y eso es el límite. Vamos a respetar la Constitución. Ahora, vamos a intentar aprovechar al máximo todos los mecanismos que están previstos en la Constitución sin ningún otro límite. Profesor Doreste Zamora. Bien, yo lo que quisiera insistir en la idea en que mayor descentralización en todos los casos no significa una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos canarios. Pongo un ejemplo tan solo con lo de nacionalidad y inmigración. Por los datos que he leído en la prensa, no los cito así exactamente, en los últimos 5 años, más de 10.000 inmigrantes llegados irregularmente a Canarias por medio de pateras y otras vías de inmigración irregular han sido trasladados por el Estado desde Canarias a la península. Si nosotros tenemos las competencias en materia de inmigración ante estos inmigrantes irregulares, ¿qué hacemos? ¿Nos lo quedamos aquí? ¿Vamos a coger a otra comunidad autónoma que también haya asumido como nosotros las competencias en inmigración y eso? Y decimos, no, estos 10.000, perdón un momento, estos 10.000 inmigrantes se los ponemos a ustedes allí porque Canarias es un terreno muy pequeño. Están hablando de que asumir las competencias en la zona marítima terrestre y costa. Yo creo que si algo se ha salvado del litoral canario ha sido precisamente porque eso es competencia estatal. Porque si vemos las actuaciones de los ayuntamientos canarios y del Poder Autonómico Canario sobre el litoral, ayuntamientos de cualquier signo político y eso, si no hubiera estado la garantía de que eso fuera competencia del Ministerio en Madrid, ya nos habríamos quedado nosotros sin costas hace muchísimos años. Y por eso mismo decir, al máximo de ampliación de competencias, no. Hay que verlo. Muy bien, el debate da para mucho, daría para muchísimo más y evidentemente, pero razones de tiempo nos hemos pasado amplísimamente y es cierto que todas las opiniones que aquí se han vertido, igualmente respetables, pues son opiniones para escuchar, en todo caso para reflexionar y para que todos nos vayamos haciendo a la idea de ir profundizando y de ir contrastando de si todas esas competencias sean bienvenidas en la medida en que ayuden a una mejor convivencia de la ciudadanía, a un mayor progreso y a un mayor respeto del territorio que nos queda. A todos ustedes les reiteramos nuestra invitación de que a través del correo electrónico se pongan en contacto con nosotros, tienen la dirección en este momento a pie de pantalla, se pongan en contacto con nosotros y opinen sobre lo que aquí se dice y sobre lo que aquí puede decirse. Por lo demás, agradecerles muchísimo a los invitados de este debate su participación, como siempre. Tendremos otros debates en el transcurso de la tramitación parlamentaria del Estatuto, por supuesto, y a todos aquellos que han intervenido en el programa. A ustedes, como siempre, desearles lo mejor, es decir, con Estatuto futuro, pero hoy que sean felices en la medida de lo posible.